Pero veamos lo que dice el Nuevo Testamento acerca de cuáles son las condiciones de la fe. Están establecidas en lo siguiente. En el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8, dice lo siguiente: cierto hombre de Listra estaba sentado e imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Ojo, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo Pablo que este hombre tenía fe para ser sanado. Ojo, esas son las condiciones que requieren la fe. Cuando Pablo se dio cuenta de que este hombre en sus ojos tenía la fe para ser sanado, y nótese que no era cualquier milagrito, era un milagro que implicaba desde el momento en que este hombre de Listra nació. Era cojo de nacimiento y estaba imposibilitado de los pies, que jamás había caminado. 3 cosas especiales sucedían en este hombre. Entonces dijo a gran voz. Por eso es que es importante la oración en voz alta, porque tenemos que proclamar, que desgraciadamente la nueva era lo agarró para decir que tú puedes programar y proclamar. Sí, podrás proclamar todo lo que se te dé la gana, pero mientras no proclames las promesas de Dios, no va a suceder absolutamente nada. Entonces mira lo que pasa. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Ojo con la orden que le dio Pablo al hombre de Listra. Él saltó y anduvo. Esa es la fe que produce milagros. Esa es la fe que necesitamos ejercer en nuestra vida. Entonces la gente, al ver lo que Pablo, ojo, no fue Pablo simplemente fue un instrumento en las manos del Espíritu Santo de Dios para que ese hombre pudiera ejercer su milagro. La voz diciendo en lengua licaónica: dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Se dan cuenta por qué, queridos hermanos, le damos la honra a aquel que no la tiene? Le atribuimos los milagros a aquel que en realidad no ha hecho absolutamente nada para que sea una realidad la bendición que estamos realizando y observando en nuestras vidas. Cometemos el error de darle la honra y la gloria a quien no la tiene, porque aquí los hombres estaban señalando a Pablo como un dios, atribuyéndole el milagro que se ejerció en el hombre de Listra. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Siempre le hemos atribuido los milagros que no alcanzamos a comprender a imágenes de talla, a dioses que no lo son, porque el único que puede hacer estos milagros es el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es el único. No existe nadie más. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesarais con tu boca que Jesús el Cristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para que sea una realidad, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Cristo creyere no será avergonzado. Porque ya no hay diferencia entre judíos, entre griegos, entre gentiles. No, la fe es absolutamente mundial. Un africano, un chino, un mexicano pueden ejercer esta fe y ver los milagros del Señor. Tenemos que tomar en cuenta, queridos amigos, que la fe es en Cristo, no es en Jesús, es en Cristo. Porque Cristo es el que, siendo Dios, no tuvo como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó de su investidura para volverse humano, para que como humano pudiera entender y comprender cuál es la naturaleza, cuáles son los temores, cuáles son las angustias,
cuáles son los dolores, cuáles son las tristezas, cuáles son las preocupaciones, cuáles son todas y cada una de las cosas que aquejan a todo ser humano que habita en este mundo. Y precisamente por eso es que Él no tuvo inconveniente en despojarse de su investidura como Dios para convertirse en hombre. Por eso, en las Santas Escrituras aparece como el Hijo del Hombre. Porque si alguien vivió, sufrió, padeció todo lo que significa vivir en este mundo, fue Jesús, que se convirtió nuevamente en el Cristo. Gálatas 3:11 dice claramente: y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es absolutamente evidente, porque el justo por la fe vivirá. No hay otra forma. No hay ninguna manera en que podamos permanecer en este mundo confiados, seguros y en paz si no tenemos fe. Pero una fe sustentada en Cristo, no una fe sustentada en San Pamelo o en el santo de la devoción de cualquiera de ustedes. Y discúlpenme que tenga que ser claro, pero aquí está. Porque Cristo nos redimió, no dice Jesús, dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Lo que significa que la cruz, evidentemente, es un castigo. No es para andarlo colgando aquí, porque sería como si una señora anduviera cargando el cuchillo con el que asesinaron a su hijo. Es absolutamente impensable. Y eso es exactamente lo que tenemos que entender. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, es decir, la fe que Él manifestó, alcance a cada uno de nosotros, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Ahí está clarísimo. La única manera de que podamos nosotros experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es única y exclusivamente a través de la fe de nuestro padre Abraham. No hay otra. No existe. Como dicen en mi amada Colombia, no te vistas que no vas. Aquí está lo que dice Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No existe otra manera que podamos manifestar nuestra fe sino a través de las obras, sino por la ley de la fe. Si queremos ver a Dios, es a través de la fe. No existe más. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por eso es que cumplir la ley mosaica no salva a nadie. Cumplir los ministerios de Pablo no salva a nadie. Lo único que salva es la fe en Cristo. Entonces, vuelve y repite: ¿es Dios únicamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Es decir, de aquellos que no pertenecen a la raza hebrea. Ciertamente, todos somos hijos de Dios, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de no incircuncisión. Ya vimos que la circuncisión era un simbolismo de la necesidad que tenemos de despejar nuestra mente de ideas, de paradigmas que hemos ejercido a lo largo de la vida y que no nos han dado resultado, y sin embargo los seguimos practicando. ¿Hasta cuándo, queridos amigos? ¿Vamos a continuar cometiendo este tipo de errores? Entonces veamos ¿cuáles son las características que cumple la fe? Lo primero que tenemos que considerar es que la fe es una gracia, es un don del Espíritu Santo, no es parte integral del ser humano, no es inherente a nuestra existencia, es un acto humano que no riñe con la libertad individual ni con la dignidad del ser humano. La fe se entiende que la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la fe. La fe
se fortalece a través de la ejecución. Y esa ejecución de nuestra fe nos trae una larga experiencia que nos permite tener un conocimiento pleno para poder mostrar de verdad que nuestra fe, en realidad de verdad, produce obras, es decir, produce milagros. La fe toma por cierta la revelación de la palabra de Dios contenida en la Biblia. No toda la Biblia es palabra de Dios. La fe impulsa a profundizar en la relación y en el conocimiento que tenemos de nuestro amado Dios Padre, Dios Hijo, el Cristo, y Dios Espíritu Santo. La fuerza extraordinaria de Dios habitando en este templo de carne y de huesos y de sangre. La fe está abierta al conocimiento de los diferentes aspectos de Dios, al considerar todas las cosas como provenientes de un ser supremo. No estamos teniendo nuestra fe en cualquier aparecido, sino en el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. La fe es perseverante y de ello depende nuestro crecimiento espiritual para avanzar en el camino de la vida. La fe es necesaria para la liberación de nuestro espíritu, alma y cuerpo, y para liberarnos de todo tipo de aprehensiones, de miedos, de carencias y de todas las cosas que aquejan al mundo entero. Esas son las características de la fe. Ahora, ¿cuál es la importancia de la fe?